Muy bien. Doctor Cruz, Sí. bueno, quiero darte la bienvenida nuevamente en nombre del departamento y decirte que es un gran honor tenerte con nosotros hoy para cerrar la actividad del año de 2020. Te agradezco muchísimo tu presencia, es un gran honor para nosotros, puede creer. Entonces, está listo, se puede empezar cuando quieras, ¿vale? Muy bien, pues para mí también es un honor y un placer colaborar en esta gran sociedad, que bueno, que ya tuve la oportunidad de estar presencial con ustedes, pero ahora de forma virtual también creo que podemos dar un avance sobre lo que son las actualidades en cirugía fetal y lo que hemos ido avanzando en los últimos años. Y para esto es muy importante, para saber en qué posición está la cirugía fetal el día de hoy y cuál es el futuro, es importante también recordar el pasado de la cirugía, sobre todo en los años 90, cuando empezaron a realizarse cirugía fetal abierta para diferentes condiciones, como lo fueron la hernia diafragmática y intentando reparar el diafragma de estos bebés para mejorar su desarrollo pulmonar. Después empezaron a desarrollar nuevas técnicas, que es lo que llamamos la fetoscopía, que son técnicas endoscópicas que cada vez están surgiendo más y más procedimientos nuevos para tratar nuevas condiciones fetales. Y algunos de estos procedimientos también se pueden realizar tan solo con la introducción de agujas que, guiados por la ecografía, podemos introducir a través de esta aguja fibras de láser o pinzas, catéteres, balones, y gracias también al avance en la tecnología con ultrasonido, se pueden ir realizando cada vez con mejor eficiencia y factibilidad. Cuando tenemos un embarazo gemelar monocoreal, saber del síndrome de transfusión fetofetal, que es una urgencia, pues esto es el principal motivo de intervenciones en un centro de cirugía fetal, el realizar el láser placentario por fetoscopía, que es un tratamiento considerado curativo hoy en día. Esto se publicó por primera vez en el 98 por el profesor Nicolaides e Yves Bill, pero para llegar al conocimiento de que este procedimiento es el gold estándar, el número 1, tratamiento curativo del síndrome de transfusión fetofetal, eso llevó todo un proceso de investigación. Poder hacer la coagulación de las anastomosis placentarias llevó todo un proceso de investigación pasando por diferentes técnicas que en esos años se creía que eran superiores. Por ejemplo, realizar un amniodrenaje fue durante mucho tiempo el procedimiento de elección, y en estas publicaciones que les muestro ahora, la septostomía, que significa comunicar las bolsas amnióticas para que el feto que tiene polidramnios pase su líquido al que tiene oligohidramnios, este tratamiento de septostomía se consideró una modalidad terapéutica en esos años por el grupo de Sade, Belfort y Moise, que incluso hicieron estudios aleatorizados mostrando que la septostomía era un método promisorio y superior a la amniodrenaje. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que supiéramos por primera vez que la septostomía era contraproducente. Esta es una publicación que realizamos en el 2011 con el grupo de Europa, de Bélgica y de Barcelona, del profesor Deprez y Gratacós, con 414 casos de láser placentarios, solo para mostrarles que cuando existía una septostomía posterior a un láser placentario, había más riesgos de bandas amnióticas, de muerte fetal, ruptura prematura de membranas y parto prematuro. Siguió avanzando la medicina y para estos últimos años nos hemos preguntado si realizar un láser placentario será útil y será posible arriba de la semana 26. En la semana 16 a 26 de embarazo
es cuando se realizaron y se estableció el tratamiento del láser placentario. Pero ya vinieron 2 estudios a demostrarnos que la transfusión fetofetal, cuando ocurre de forma tardía, o que son casos que son referidos de forma tardía, es decir, arriba de 26 semanas, también tiene una indicación realizar el láser placentario. El tratamiento de láser es de elección cuando estamos en un estadio 2 o mayor, pero también en estadios 1 se puede hacer un manejo conservador en algunos casos, pero hay otros, como por ejemplo un estadio 1 con polidramnios masivo, disconfort materno, cervix corto, que sería un tratamiento, el láser placentario estaría indicado. Y como lo dice también en esta guía práctica de ISUOC, cuando exista un médico experto, entonces realizar un láser placentario. O al revés, cuando no existe alguien experto en láser arriba de 26 semanas, entonces hacer un amniodrenaje. Pero la elección número 1 es el láser placentario. Otro avance del síndrome de transfusión fetofetal es el que les presento a continuación. Aquí están observando una gestación monocorial biamniótica, observan la membrana interfetal con una flecha y en un saco gestacional existe polidramnios y en el otro también existe polidramnios. ¿Qué sucede? Si para tener un síndrome de transfusión fetofetal debería de haber polidramnios y oligohidramnios, pero si hay polidramnios en las 2 bolsas, ¿qué significa? ¿Es un síndrome de transfusión fetal o no lo es? Bueno, pues ya les digo que sí lo es, porque en la imagen B se observa que el gemelo donante, su vejiga está vacía todo el tiempo. Significa que está en anuria, significa que es un donante. Y el otro gemelo, que está en la imagen C, está con la vejiga gigante, grande, porque está en poliuria. Entonces, ¿por qué existe polidramnios en los 2 sacos? Lo represento en la imagen D, en la cual existe ruptura de la bolsa interna. Es decir, hay una septostomía espontánea que está acompañando a un síndrome de transfusión fetofetal. La septostomía puede ocurrir de forma espontánea en cualquier embarazo monocorial biamniótico y también puede ocurrir después de una amniocentesis, una biopsia, un amniodrenaje o un láser placentario. Pero en este caso, septostomía espontánea y que debute un síndrome de transfusión fetofetal, eso es posible. Y nosotros acabamos de publicar en octubre de este año con 284 láseres placentarios realizados en nuestro centro de Querétaro, en México, que cuando existe septostomía espontánea, de la misma forma que demostramos antes con la septostomía iatrogénica, existen más incidencias de cordón, más ruptura de membranas, partos prematuros y menor supervivencia de uno o de ambos gemelos. Por lo tanto, septostomía son malas noticias. Lo que un día se creyó que podía ser un tratamiento del síndrome de transfusión fetofetal es contraproducente. Debemos de evitar que existan septostomías. Y cuando existe de forma espontánea, hay que identificar el síndrome de transfusión fetofetal. En nuestro algoritmo de nuestro centro tenemos el protocolo de atención de transfusión fetofetal y tenemos especificado cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión actuales para hacer un láser placentario. La edad gestacional hasta 32 semanas. El cervix corto no es un criterio de exclusión, pero sí lo es la dilatación del cervix. Tenemos una calculadora en una aplicación que se llama US Fetal y otra aplicación que se llama MFM Educación, donde ustedes pueden acceder a todos estos protocolos. En la calculadora, hay diferentes calculadoras en la web y en estas calculadoras podemos tener pues los algoritmos especificados. En este algoritmo tenemos identificado si existe o no existe hidrops, cómo están las vejigas, cómo está el Doppler de la arteria umbilical y automáticamente la calculadora me dice cuál es el estadio y cuál es la indicación médica que debo de tener.
Pasamos ahora a otra patología, que es el hidrotórax. Estas dos imágenes es muy importante que las recuerden. Existe una gran diferencia entre estos dos fetos. Los dos tienen hidrotórax. Los dos tienen hidrotórax bilateral, ¿vale? ¿Cómo sé que es hidrotórax y no derrame pericárdico? Bueno, porque el líquido pleural rodea los pulmones desde la parte anterior hasta la parte posterior. Cuando es derrame pericárdico, los pulmones quedan rechazados hacia atrás. En este caso es hidrotórax bilateral, pero el problema es que el del lado izquierdo es un hidrotórax leve. Los pulmones casi ocupan la totalidad del tórax y del lado derecho es un hidrotórax severo, porque los pulmones están totalmente colapsados. Además, el del lado derecho tiene hidrops y el del lado izquierdo no lo tiene. El del lado izquierdo se puede manejar de forma conservadora y muchas veces se va a eliminar el hidrotórax, pero el del lado derecho es un caso que amerita un tratamiento, porque además tienen polidramnios y riesgos de prematuridad. El tratamiento de elección es la colocación de catéter toracoamniótico o pleuroamniótico, en la cual se coloca un extremo dentro del espacio pleural y otro extremo en la cavidad amniótica. Y de esta forma se normaliza el tamaño de los pulmones, se extrae en su totalidad el hidrotórax y se normaliza también el polidramnios. ¿Qué nuevo hemos aportado en nuestro grupo respecto a hidrotórax? Bueno, hicimos un análisis de los 41 casos que habíamos operado en 8 años y apenas publicamos a finales de 2020 que los casos que tienen hidrotórax severo y que son candidatos a un catéter toracoamniótico, en caso de que exista una agenesia del ductus venoso, la cual de forma aislada es considerada una patología benigna y asociada a buen pronóstico, pero si no tiene el ductus venoso, encontramos que había un riesgo hasta de 14 veces más de muerte perinatal. No sabemos bien explicar el motivo, pero esto significa que la agenesia de ductus venoso acompañada de hidrotórax e hidrops no es una patología aislada y por lo tanto son casos que si se considera colocar un catéter toracoamniótico, las probabilidades de éxito son mínimas. Megavejiga. La megavejiga es un problema de obstrucción en la vía urinaria inferior y lo que sabemos hasta ahora es que pueden existir casos en que la uretra esté obstruida por valvas uretrales, pero también hay otros casos en que en realidad tienen una atresia uretral o una estenosis uretral porque está constreñido todo el conducto uretral. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, ya se intentó hacer vesicocentesis, catéter vesicoamniótico y el nuevo tratamiento ha sido cistoscopía. ¿Qué nos ofrece hacer una endoscopía a solo colocar una derivación vesicoamniótica? Que por endoscopía podemos discriminar entre las tres causas, saber si es atresia, estenosis o valvas uretrales, cosa que no lo sabremos si solo colocamos un catéter de derivación vesicoamniótico. La cirugía fetal abierta para este padecimiento ya está abandonada y hoy en día el catéter vesicoamniótico está siendo cuestionado en diferentes metaanálisis y revisiones en cuanto a que algún beneficio existe, pero es poco respecto a función vesical y función renal. La cistoscopía, sin embargo, es un tratamiento que ha sido innovador, es nuevo, pero tiene el gran limitante de que la fetoscopía no tiene tanta angulación como para poder ver de forma directa el ángulo que existe uretrovesical. Esa es la gran limitante de la cistoscopía, pero ya se están trabajando en endoscopios flexibles para poder realizarla de una mejor forma y asegurar que se permeabilice completamente la vía urinaria y de esta forma descartar los casos de atresia o estenosis y en caso de obstrucción poderla liberar de una forma más efectiva.
Este es uno de nuestros primeros casos de cistoscopía en México. Es un bebé que además, sus resultados perinatales fueron excelentes, pero a los 5 años de edad requirió un trasplante renal. Entonces, sobrevivió a la patología, pero luego algunos casos terminan en fallo renal. Existen solo 2 publicaciones, 2 estudios multicéntricos de cistoscopía. La casuística de Bélgica y Barcelona con 20 casos y la casuística de nuestro grupo de Querétaro con Francia y Brasil, con Rodrigo Ruano, con 50 casos. Es decir, nuestra casuística es mayor, pero los porcentajes de supervivencia son similares, 57%. El aporte de nuestra publicación ha sido, además, que tenemos hasta un 70% de adecuada función renal a 2 años. Respecto a los problemas pulmonares, las masas pulmonares que pueden ocurrir, sobre todo el secuestro broncopulmonar, hay casos que son muy leves, muy pequeños, como el del lado derecho, que no hacen hidrotórax, que no hacen hidrops, no hacen desviación del mediastino y por lo tanto son de buen pronóstico. Pero hay casos, como el de la izquierda, que sí hacen hidrotórax, polidramnios, ascitis, hidrops y desviación del mediastino, y estos son de mal pronóstico. Estos casos, la ventaja es que tienen un vaso nutricio que los nutre directamente de la aorta. Y gracias a ese vaso nutricio es que se pensó en los tratamientos. El primer tratamiento fue sin duda la cirugía abierta, hacer una toracotomía fetal y extraer el tumor pulmonar mediante una cirugía apoyado con el equipo de cirugía pediátrica. Sin embargo, los resultados han sido pobres. Ha habido poca supervivencia, en general por debajo del 50%. Después de ese tratamiento, en los años 90, se instauró la posibilidad de colocar también un catéter de derivación pleuroamniótico podría ser de utilidad para eliminar el hidrotórax y el hidrops, pero no se eliminaba el tumor. En el año 2000, en Italia, empiezan los trabajos con escleroterapia y en 2007, en Venezuela, los maneja de escleroterapia con polidocanol, mostrando también algún beneficio. Hasta 2007, en Holanda, se reporta el primer caso de un láser para eliminar el vaso nutricio. Y nuestras publicaciones de México, en 2015, mostraron ya casuísticas grandes de láser vascular de forma repetida hasta coagular completamente el vaso nutricio. Este tratamiento es un procedimiento que hoy en día, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a nuestra experiencia, es el procedimiento de elección. Es un procedimiento de mínima invasión que se puede realizar con anestesia local a la madre, en la cual se puede coagular de forma perfecta el vaso sanguíneo que nutre al tumor, y si con un procedimiento no es suficiente, se puede repetir el procedimiento hasta dejar completamente avascular el tumor pulmonar. Una vez que se deja avascular, el tumor empieza a involucionar en vida fetal y los resultados han sido sorprendentes. Hemos tenido un 100% de supervivencia. Todos los casos terminan normalizando el tamaño pulmonar, más o menos 8 semanas después del procedimiento, y nacen sin dificultad respiratoria. También el grupo de Gottschalk en la Universidad de Bonn, Alemania, también tiene una casuística similar a la nuestra y mostrando los mismos buenos resultados. En el seguimiento infantil, estos niños que tenían este tumor pulmonar y que nacieron ya asintomáticos con el tumor avascular, pero todavía en la tomografía se observa que tienen un remanente tumoral después de nacer, pero en el transcurso de su vida infantil, el tumor sigue involucionando en vida postnatal y termina desapareciendo completamente en los primeros 2 años de edad. Por lo tanto, es un tratamiento potencialmente curativo.
Otro tratamiento que ya tiene más de 2 décadas de haberse desarrollado es el EXIT, o Ex-Uterum Intrapartum Treatment. Este tratamiento esta técnica se desarrolló para mantener bajo circulación placentaria a los bebés que tienen riesgo de tener dificultad respiratoria por alguna obstrucción extrínseca o intrínseca a la vía respiratoria. Sin embargo, este procedimiento es complicado. Requiere de un gran tiempo quirúrgico, en promedio 2 horas, anestesia general a la madre, sangrados que pueden ser de más de 1 litro, desprendimientos de placenta, puede haber laceraciones placentarias, bradicardias y muertes neonatales cuando no es posible realizar la intubación. Entonces, lo que nosotros desarrollamos en nuestro centro fue la opción de colocar la cánula orotraqueal de forma intrauterina, es decir, realizar la intubación fetal por vía endoscópica. Esta técnica de intubación traqueal endoscópica la describimos por primera vez en 2015 y ya existen 2 publicaciones en la literatura, una del grupo de Alemania y otra de Estados Unidos, del grupo de California, en la cual demuestran que es una técnica que es factible realizarlo y esperamos que este procedimiento sea generalizado ya a nivel mundial en los siguientes años. Lo que nosotros llevamos de experiencia han sido 18 casos ya de masas cervicales que pueden comprometer la vía aérea y lo que realizamos es primero un ultrasonido para ver la vía aérea. Si por ultrasonido no estamos seguros de que la tráquea está permeable, solicitamos una resonancia magnética. Y si la resonancia magnética tampoco estamos seguros de que está permeable, realizamos una traqueoscopía intrauterina para visualizar la vía aérea antes del nacimiento. Y si identificamos que está comprometida, entonces se realiza la intubación para entregar al recién nacido ya intubado. ¿Qué avances ha habido respecto a la hernia diafragmática? Bueno, hernia diafragmática sigue siendo un gran problema, hay una gran mortalidad, hay un procedimiento de oclusión traqueal para promover el crecimiento que ha pasado varios estudios de investigación en modelos animales y en fetos humanos, mostrando en todas las publicaciones que existe un beneficio, pero el beneficio es muy limitado. El máximo beneficio encontrado ha sido del 50%. Es verdad que es un procedimiento de mínima invasión, que se puede realizar con anestesia local, que se puede realizar de una forma muy rápida, introduciendo un trocar de forma percutánea a la cavidad amniótica y con una cámara endoscópica acceder a la boca del bebé y poder de esta forma entrar a la cavidad oral y colocar e inflar el balón y liberarlo en la tráquea. Los avances que ha habido respecto a este tratamiento es que hoy en día se ha desarrollado ya un balón el cual se podría liberar de forma automática sin necesidad de tener que puncionarlo o tener que extraerlo por vía endoscópica. Y por lo tanto, este procedimiento que requería 2 cirugías, ahora puede realizarse únicamente con un procedimiento que es colocación de balón y el retiro se hace a través de la resonancia magnética. Nuestros resultados en Latinoamérica fueron que en nuestro país la supervivencia de los casos graves es prácticamente nula y con balón endotraqueal la supervivencia podía mejorar a un 30%, lo cual significa que sigue habiendo un 70% de muertes en este grupo. Esta es la publicaciones que existen de oclusión traqueal fetoscópica en fetos con hipoplasia pulmonar severa en el mundo. El grupo de mayor experiencia es el grupo europeo de Barcelona, Lovaina y Londres, pero en Brasil, tanto el profesor Fabio Peralta como Rodrigo Ruano hicieron sus publicaciones de forma independiente, mostrando un beneficio también y un 50% de supervivencia. Nicola Persico en Italia,
un 50%, 21 casos. Belfort, en Estados Unidos, 10 casos, 70% de supervivencia. Y nuestro grupo en México, 30%. Entonces, ¿qué significa? Que la supervivencia todavía es baja a pesar del tratamiento. Y además significa otra cosa, que en ciertos países de Latinoamérica la supervivencia de hernia diafragmática es menor comparada con Europa. Hicimos este estudio con casi 400 casos de hernia diafragmática izquierda en 5 países de Latinoamérica: México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú y Colombia, y mostramos que la supervivencia es la mitad comparada con la que existe en Europa, y que además, de acuerdo al tamaño pulmonar, la severidad va siendo más grave en Latinoamérica que en Europa. Por lo tanto, la clasificación que se utiliza en Europa para determinar la gravedad de la hernia diafragmática es una clasificación que debe ser modificada en Latinoamérica o ajustada al porcentaje de supervivencia para saber cuál es la real posibilidad de sobrevivir al padecimiento naciendo en México, que no es lo mismo que nacer en Barcelona. Hasta el 97, los casos que se trataban para cirugía fetal eran solo casos considerados incompatibles con la vida, hasta que empezó el tratamiento de corrección de espina bífida. Este tratamiento ha llevado una gran, larga investigación en primates, en ovejas y después en fetos humanos, mostrando un beneficio respecto a operar de forma intrauterina en comparación con operar hasta después del nacimiento. El estudio más importante, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en marzo de 2011, fue el MOMS Trial, el cual mostró un beneficio para disminuir el riesgo de derivación ventrículo-peritoneal y mejorar el desarrollo cognitivo de estos bebés. Desde que se publicó el MOMS, han venido a tratar de mejorar la técnica de cirugía fetal. La técnica, que normalmente se realiza con una incisión en el útero de 6, 8 y a veces hasta 10 centímetros, el profesor Fabio Peralta publicó por primera vez el concepto de disminuir el tamaño de la histerotomía. Esto le han llamado mini histerotomía, de 2,5 centímetros a 3,5. Y recientemente, nuestro grupo también hemos publicado el que la incisión puede ser tan pequeña como 1,5 centímetros, pero esta técnica de microneurocirugía tiene 2 diferencias más. Una, que mantenemos el volumen uterino con infusión de líquido todo el tiempo. Y 2, disminuimos la manipulación fetal con una fijación fetal. A ver, ahora aquí. Muy bien. Esta es la técnica de mini histerotomía que publicó el doctor Fabio Peralta en 2017, en la cual se mostraron que los resultados perinatales mejoraban, y tiene mucha lógica. Disminuir el tamaño de la incisión disminuyó la incidencia de oligohidramnios posquirúrgicos y disminuyó la incidencia de prematuridad posquirúrgica. Lo que nosotros desarrollamos fue una técnica diferente, basado en estos 4 conceptos: realizar una incisión Pfannenstiel en la piel, una histerotomía de 1,5 centímetros, fijación fetal y amnoinfusión continua. Esto es lo que realizamos en México. La incisión de 1,5 centímetros, accedemos a las membranas y se coloca un retractor para ampliar el campo quirúrgico a 2 centímetros y se mantiene una infusión continua de líquido amniótico para mantener el mismo volumen uterino que teníamos antes de hacer la histerotomía. Después fijamos al feto con suturas no absorbibles, fijándolo exactamente a un lado del defecto, y de esa manera mantener traccionado al feto hacia la cara anterior del útero. Y de esta forma
disminuir la manipulación fetal y disminuir las pérdidas de líquido amniótico. El neurocirujano pediatra se coloca unas lupas de aumento o un microscopio o un exoendoscopio para poder ver de mejor forma el defecto y poder así repararlo hasta por planos hasta la piel. Este es un ejemplo de cómo se hace la reparación, ¿vale? Se utiliza una aguja también más pequeña para que pueda ser manipulada por ese espacio tan pequeño y se utiliza una pinza bipolar para poder hacer hemostasia. Una vez que se termina el procedimiento, se queda así, ya cubierto el defecto, incluso hasta la piel. Y el útero se cierra y se regresa a la cavidad abdominal. Los resultados que mostramos fueron 48 casos de microneurocirugía comparados contra 13 casos de la cirugía clásica, de la cirugía del MOMS. Y lo que mostramos fue menor tasa de prematuridad, menor oligohidramnios y menor complicaciones. Comparado con todas las publicaciones que existen de reparación intrauterina de espina bífida, nuestro grupo, al igual que el grupo del Fabio Peralta, no tuvimos casos de oligohidramnios. Los casos a término fueron casi la mitad, superior al resto de los grupos, muy similar al grupo de Belfort con la técnica fetoscópica. Pero la diferencia es que el tiempo quirúrgico en promedio también fue menor con nuestra técnica. La tasa de derivación ventrículo-peritoneal fue menor al grupo MOMS y muy similar y muy inferior al grupo de fetoscopías. Otro aporte que hicimos en este último año fue realizar un monitoreo transquirúrgico y demostrar que los cambios de Doppler que ocurren durante la cirugía fetal abierta o durante la cirugía fetoscópica no se observaban esos cambios durante esta técnica de microneurocirugía. No existieron casos que tuvieran Doppler de umbilical reversos o ductus venosos reversos. Y el motivo por el que creemos que esto sucede es porque el feto se mantiene con una buena cantidad de líquido, con una buena temperatura y con una poca manipulación. En nuestro centro tenemos ya un curso de formación en estas diferentes técnicas de cirugía, en el cual hemos estado apoyando a otros países que aún no tienen cirugía fetal, formando nuevos médicos para que tengamos estas técnicas de forma homogénea en el resto de Latinoamérica. Bueno, esto es el último caso que tuvimos de la cirugía de intubación intrauterina. Esto es para mostrarles cómo cuando nacen los bebés, después de realizar la intubación en el útero, pues un bebé puede ya nacer intubado. Aquí ven cuando está naciendo, ya tiene la cánula orotraqueal adecuadamente posicionada. Esto ha cambiado y por lo tanto hoy en día hemos publicado que la técnica de EXIT puede ser reemplazada por esta técnica de intubación intrauterina. Así que, bueno, esto, aunque algunos pensaban que esto no se podía hacer, ya se hizo. La cirugía fetal es una realidad y están viniendo nuevos cambios a base de la tecnología que nos harán mejorar las técnicas actuales. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, doctor Cruz. Seguro que todos los participantes se han disfrutado muchísimas gracias. Ha sido un placer te oír. Yo voy a abrir para todos los que queréis hablar algo o, bueno, si quieres, Gabriel está ahí. Dime. Gente, vou abrir então para todo mundo, né? Agradecer ao Dr. Cruz aqui. E se quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa em relação a ele, a professora Lamana, a professora Eura. Olá, bom dia, acho que já é boa tarde. Boa tarde, professor Cruz. É uma grande honra para nós
terminarmos esse ano tão difícil, esse ano tão desafiador, com essa brilhante exposição. É de fato uma motivação para que a gente continue se reinventando, né? Ultrapassando as nossas barreiras. Muito obrigada. Eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e desde o final da década de 80 eu faço parte do nosso CEMEF, que é o Centro de Medicina Fetal aqui da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas. Então, professor, eu posso testemunhar toda essa evolução, esse avanço da medicina desde o final da década de 80, quando o professor Harrison fez aquela primeira cirurgia aberta, né? Inaugurou esse novo cenário da medicina, né? Do tratamento do feto. E de lá para cá, tanta coisa evoluiu, avançou, e assim, eu fico muito orgulhosa porque o nosso Centro de Medicina Fetal, que esse trazido para cá pelo professor Cabral, que teve um contato lá na Universidade da Califórnia, trouxe para nós esse conceito, não só da medicina fetal diagnóstica, de rastreamento, mas também do tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. Tanta coisa evoluiu, né, professor? Então, eu vejo assim, hoje, ainda se abre tantas possibilidades de tratamento. A minha área específica, professor, é na área de uropatias obstrutivas. E nós aqui ainda temos utilizado, naqueles fetos selecionados, ainda a derivação vésico-amniótica. E o que a gente observa é que a gente sai de uma mortalidade de 100%, com a derivação a gente vai para uma mortalidade aqui de 50%, mas desses 50% que sobrevivem, metade deles eles possuem uma função renal prejudicada. Então, isso vai ao encontro do que está sendo hoje discutido na literatura com relação às possibilidades de tratamento através da derivação. Eu acho que o grande problema é a seleção adequada dos fetos, porque nós não temos ainda marcadores adequados que nos garantem a função renal. Nós usamos uma análise bioquímica, mas a gente não tem parâmetros assim muito eficazes de função renal. Mas o que eu gostaria que o senhor comentasse aqui conosco, não só em relação às uropatias, o que eu gostaria de comentar é que o que eu vejo hoje em relação à cirurgia fetal e à medicina fetal como um todo, o grande desafio é treinamento, professor. O que acontece? Nós temos as pessoas que vão se capacitando, até dentro do próprio serviço, elas vão aprimorando suas técnicas, mas eu vejo hoje uma grande dificuldade de treinamento e alguma possibilidade, inclusive, de treinamento em simulação. Eu gostaria que o senhor nos comentasse para todos nós como está aí no centro do México essa possibilidade de treinamento e quais seriam as possibilidades de uma parceria de treinamento para tantos profissionais hoje que estão iniciando na carreira e que desejam se aprimorar nessa área da medicina fetal como um todo, mas em especial na área de cirurgia fetal. Seriam essas minhas colocações, eu na qualidade atualmente, de vice-diretora da Faculdade de Medicina, gostaria de expressar a minha honra e satisfação em recebê-lo e desejar a todos aí saúde, paciência e que a vacina chegue tão logo seja possível. Muito obrigada, professor. É uma honra para nós, viu? Muchas gracias. La simulación es un gran campo que nos puede acortar curvas de aprendizaje.
La simulación de hoy en día, voy a permitirme mostrarles una diapositiva. Todavía estoy mostrando, sí. La simulación que podemos hacer hoy en día se basa en utilizar algún tipo de maniquís que podemos realizar procedimientos sencillos, como puede ser una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, una cordocentesis, pero este es el principio para después hacer procedimientos más avanzados que nos permitan hacer una ablación láser de un tumor intrapulmonar fetal, o nos permitan hacer un láser placentario o corregir un defecto de espina bífida. Los maniquís son sin duda una parte fundamental para realizar estas simulaciones, pero para utilizar un maniquí necesitamos estar físicamente en un centro de simulación. Entonces, el siguiente paso para la simulación también lo estamos ya dando. Uno de los grandes simuladores que van a salir a la luz a principios del siguiente año es el realizar un láser placentario utilizando tu computadora y utilizando un simulador que te va a permitir navegar e identificar las diferentes ramas de los vasos sanguíneos que hay entre un gemelo y otro y coagular los vasos sanguíneos que queremos y que sabemos que conectan a estos gemelos. Pero al final, es como un videojuego, es como hacer un láser, entender las imágenes, actuar rápido, para que cuando se haga en un ser humano podamos identificar rápidamente las anastomosis y coagularlas en el menor tiempo posible. Este simulador tiene implícito diferentes casos clínicos que tienen diferentes morfologías los vasos sanguíneos y que simulan bastante la realidad. Y esto lo podremos hacer ya con este tipo de simuladores virtuales. Este simulador del que les hablo es un desarrollo propio que tenemos aquí en Querétaro y que estará disponible ya para empezar este año. En este momento, los alumnos que están presencial con nosotros ya lo están utilizando y hemos visto que tiene un gran cambio en las aptitudes que demuestran después ya con el paciente. Muito obrigada, professor. Gracias. Rogelio, gracias por todo. Su presentación es excelente, como siempre. Tuve la oportunidad de escucharlos en otros momentos también. ¿Sí? Aquí tenemos, como la profesora Lamanda ha dicho, un centro de medicina fetal que atiende un promedio de 30 a 40 pacientes por semana. ¿Sí? Y hacemos algunos procedimientos invasivos, pero ahora ainda no hacemos la fetoscopia, el láser, ¿sí? Entonces son cosas que creo que en los próximos años vamos a tener que avanzar en eso, ¿sí? Y para nosotros es muy inspirador oírlo y decir que podemos hacer algo del tipo, y como yo ya conozco un poco de su historia, ustedes han empezado casi que del cero, ¿sí? Y han construido una cosa muy buena. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Y un placer. Saludos a todos. Muy obrigado. Graças. Alguém mais, gente, quer falar alguma coisa? Perguntar, doutor Cruz. Se não, se está tudo bem. Te doy gracias. Ha sido muy bueno tenerte con nosotros aquí otra vez, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer algo en conjunto? Mientras podemos decir, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Tengas un buen día.